Pues como les contaba, la primera publicación de la colección del Patrimonio del Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón lleva por título El martinete del Castañedo de Zaldúa. Es un trabajo de investigación realizado por Julio García Maribona, al que le agradecemos que nos atienda a esta hora. ¿Qué tal? Bienvenido a la SER. Hola, buenos días. Es una publicación histórica, pero vamos a ir por el principio. ¿Qué es, en primer lugar, o qué era, un martinete? Bueno, esa es una cuestión muy curiosa porque no hay una respuesta oficial, como quien dice, muy concreta. Tipo martinete, martinete viene del francés martinete, que significa martillo. Lo que pasa que martillo entonces describe una local donde había un martillo grande que golpeaba por algún sistema. Generalmente el sistema era movido por energía hidráulica. Pero el martinete, digamos que es un protocolo, intentando dar una explicación más concreta y más ajustada a la que utilizamos en todo el trabajo, sería un edificio donde se trabaja con el metal, desde que entra como mineral, horneándolo, purificándolo, dándole forma hasta que sale como productos básicos, como sería chapa, alambre, vigas o incluso productos, semi-elaborados, como ocurría, por ejemplo, con las calderas. Entonces, a lo largo de la historia, el problema está en que se confunde martinete con ferrería, porque realmente define a un, lugar donde hay un martinete en mazo. O sea que finalmente terminan orientados a decir ferrerías al tema del hierro y martinetes o cobrerías al tema del cobre. Estamos hablando en todo caso de un vestigio industrial. En el caso del martinete del Castañedo de Zaldúa, ¿por qué en esa zona? ¿Qué había ahí para justificar la presencia de este vestigio? Bueno, ahí hay cosas a mí, según me fui adentrando en el estudio de este martinete, voy llamando poderosamente la atención que alrededor del entorno de Avilés y sobre todo en Villalegre empiezan a aparecer noticias sobre industria del cobre en épocas muy tempranas. Estamos hablando del siglo XII-XIII. Las primeras noticias que tenemos ya un poquitín más fundamentadas de que existía alrededor de Avilés una industria del cobre ya están en el siglo XV. Entonces, eso ya había una industria suficientemente potente como para dar vida y oficio a otra gente que eran los caldereros. Entonces, claro, esos caldereros tienen que abastecerse de un martinete. Entonces, el primero que aparece la primera referencia es el que llaman martinete de Villalegre o martinete de la cobrería. Hay muy pocas referencias a él. Evidentemente, una persona en el siglo XV empiezan a promoverse los martinetes de cobre y entonces hay que buscar sitios que estén próximos a las minas o a las fuentes por donde se adquiere el mineral. Por ejemplo, un puerto, ¿vale? O, por ejemplo, un cruce de carreteras o de caminos reales. Tiene que estar próximo a un sitio donde haya otro de los elementos básicos para producir el cobre, que es el carbón vegetal. Tiene que haber bosques que produzcan un montón de madera muerta, ramas, etcétera, para hacer carbón vegetal. Tiene que estar próximo a un lugar suficientemente habitado donde haya personas maestros de martinete. Los mejores maestros de martinete provenían del País Vasco. Y de hecho es curioso cómo, según vamos estudiando los numerosos martinetes que había alrededor de Avilés, siempre van asociados a martineteros o, maestros de martinete, y casi todos ellos son con apellidos vascos. Y varios de ellos documentados y que han venido al País Vasco. Con lo cual, esa zona de Avilés, Solís, Mora, Tassona, donde se sitúan los martinetes que se consiguieron identificar en este trabajo, todas están muy próximas a las principales vías de comunicación, a un puerto importante, y se desarrolló en su entorno una serie de consumidores de cobre, como serían los caldereros, capaces de elaborar
muchos productos con el cobre, desde vajillas como de las que habla Jovellanos, que se vendían en los mercados de Gijón, hasta las calderas que se llevan hasta toda la zona del norte del Cantábrico español, o sea, Galicia, la parte hasta Zamora se lleva. Entonces, bueno, pues es sin duda alguna muy interesante, porque además no era algo que estuviese aislado, ¿no? Porque formaba parte de un complejo del que todavía, Julio, se puede ver algo en la zona de la Toba. Sí. Ahí están, aún queda lo que era el taller de lo que y algunos pequeños resquicios que quedan por ahí. Sería muy interesante poder recuperarlos. Sería una cosa que podría ser la base fundamental para entender lo que en su momento llegó a ser lo que fue Insibesa en su momento. O sea, el martinete, tanto el de Solís como el de Avilés, llegaron a dar trabajo al 20% de la población avilesina. No es ninguna tontería. Pues no. Estamos hablando de que además fomentaron la producción de artesanos que producían productos de cobre, no solamente en Avilés y en Miranda, sino por ejemplo en Villapañada hubo un núcleo de caldereros muy importante. Es una cosa que la verdad que a mí me sorprendió muchísimo ver la importancia que tuvo y el olvido en el que quedó. Pues para que ese olvido no se prolongue, esta publicación resulta muy interesante, el Martinete del Castañedo de Zaldúa, que se presenta esta tarde a las 7:30 en el Centro Sociocultural de Yaranes, en la calle Rioeo. Allí estará tanto el presidente del Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón, Rubén Domínguez, como evidentemente el autor de este libro, Julio García Malibona, que por cierto está prologado por la cronista oficial de Avilés, María Josefa San. Julio, muchísimas gracias por tu trabajo y por contarlo aquí en la SER. Muchas gracias, buenos días.